Pues hola, ¿qué tal? Aquí estamos con otra cápsula de Tritemius Talleres Literarios en línea. Estas cápsulas pues están ahí por el amor a la palabra, por compartir con ustedes todo lo que la palabra es, este gran don que nos ha sido dado, el podernos comunicar, que desgraciadamente a veces la palabra también ha servido para incomunicarnos. Pero bien, hoy trataremos de comunicar. Trataremos de contarles a ustedes algo acerca de la palabra y más concretamente acerca de los libros, la lectura y ¿por qué no? La escritura. Porque si también nos siguen los que quieren escribir, deben saber todo lo que está ahí, todo lo que alguien puede leer, alguien antes lo colocó ahí, consciente o inconscientemente. Bien, pues vamos. El día de hoy, para iniciar con el tema, quiero hablarles de una palabra, la palabra hermenéutica. Es una palabra rara para muchos, conocida para otros. Durante mucho tiempo la palabra hermenéutica sirvió para referirse al análisis de los textos sagrados. El día de hoy, la palabra hermenéutica sirve para referirnos al análisis de los textos en general y de las obras maestras en mi particular apreciación. La palabra hermenéutica viene del dios Hermes. Hay muchísimas palabras en nuestro idioma que tienen sus orígenes en la mitología griega, como en este caso. El dios Hermes era el dios que tenía unas sandalias aladas y que volaba con los mensajes de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y les mostraba a los hombres los mensajes de los dioses, que sin él no podían ser conocidos. Y le llevaba a los dioses los mensajes de los hombres. Esta capacidad de puente de un nivel al otro es la que se pretende con la hermenéutica. ¿Cuáles son estos dos niveles? El texto y el lector. De manera que para ser un hermeneuta tendríamos que entender que el texto está ahí con varios niveles de interpretación, que algunos están sellados con llave y que tenemos que irlos abriendo con asimismo poco a poco con las llaves de la inteligencia y del análisis de la obra. Bien, vamos. Yo quiero compartirles este tema sin que el tema implique que es un tema académico. ¿Por qué? Porque me quiero distanciar, dado que la hermenéutica es 100% académica, yo quiero el día de hoy distanciarme del academicismo, porque el academicismo podría dificultar un poco para ustedes el entendimiento de esto que quiero compartir. Y es por eso que voy a dar los nombres a los 4 niveles de interpretación, voy a dar los nombres que a mí me han funcionado, independientemente de que puedan ser encontrados otro nombre en la hermenéutica tradicional. Yo quiero hablarles de mi encuentro con la interpretación de textos. Y por eso estos 4 niveles van a ser nombrados por mí. A lo mejor algunos niveles están nombrados de manera equivalente a como los han nombrado otros y otros no. Bien, vamos con ello. Para hablar de interpretación, también sería útil que tuviéramos la imagen de cómo conocemos a una persona. Cuando nosotros estamos frente a una persona, lo que está ahí, frente a nosotros, es el primer nivel, el nivel externo, el que en una obra llamamos el nivel literal, es decir, lo que está ahí dentro. El título nos lo puede dar, la historia nos lo da, el género nos lo da, hay algo literal. Literalmente, esta historia habla acerca de, y estamos en un primer nivel. Cuando conocemos a una persona, literalmente vemos que esta persona es un hombre, una mujer, un joven, un niño, un anciano, etc. Lo que está ahí, a simple vista, lo que está ahí explícito, a lo que no tenemos que cuestionarle porque nos está entregando todo, sin ningún tipo de esfuerzo de parte nuestra, excepto la de la observación o en el caso de un libro, excepto el nivel de la lectura, que ya de por sí es un nivel bárbaro. Yo felicito a todos los maestros y maestras que enseñan a leer a los niños, porque esa primera aventura, la de aprender a leer, la verdad es extraordinaria. Pero bueno, pasa de esa primera aventura, yo les voy a hablar de los 4 niveles que ya tenemos los lectores. Y en este caso los lectores que nos apasionan los libros. Así es que este primer nivel, el literal,
que viene de la palabra letra, o sea, de lo que está ahí escrito con la letra tal cual, si es A, es A. Este primer nivel, que es el básico, puede ser conseguido de manera excelsa. O sea, puede este primer nivel estar perfectamente bien logrado. Podemos tener una historia que nos encante, nos divierta, nos apasione, que la aventura fue el mejor chisme que nos pudieron haber contado. Así es como yo identifico un poquito ese primer nivel. Es un buen chisme. Y tal cual me lo contaron, qué divertido está. Recuerdo una alumna que tuve en secundaria, una alumna que un día dijo algo que yo no quiero apropiarme porque lo dijo ella. Me lo apropio porque por eso se los comparto, pero lo dijo ella y me pareció extraordinario. Hablando de este tema de la interpretación de textos, me dijo: maestra, es que yo ya distinguí entre los bestsellers y las obras maestras. Y le dije: ah, caray, pues si ya tú ya lo distinguiste, por favor dímelo. Y su respuesta fue entrañable. Dijo: sí, maestra, es que mire, un bestseller es como cuando estamos sentados viendo un buen partido de fútbol. Es un buen partido. Y entonces nos divertimos y aplaudimos y echamos porras. Pero la obra trascendente es aquella en la que nosotros somos los jugadores. ¡Wow! Mejor dicho, no he leído nada. Esta jovencita de secundaria, no, era de primero de prepa, ya me acordé. Esta jovencita de primero de prepa tenía una visión muy clara de la gran diferencia entre ese nivel literal, el de estar viendo un partido y divertirte, y los otros niveles que ella los condensó en uno, el de participar. Yo los voy a desglosar en 3 niveles. Para que nos quede un poquito claro, un poquito más claro, vamos también a ir con una de mis obras favoritas. No, dije mal. Con mi obra favorita, como una de mis obras favoritas. Tengo muchas obras favoritas, pero tengo una obra favorita: Don Quijote. Entonces vamos a estar de la mano de Don Quijote aprendiendo acerca de los 4 niveles. Y de paso aprenderán algo de Don Quijote. Ya si les gusta, me ponen ahí, me piden que les haga unos videos específicamente de Don Quijote. Pero hoy nos va a servir Don Quijote para este tema, para el de la hermenéutica, la interpretación de textos. Pues bien, Don Quijote tiene el primer nivel muy logrado. Tan logrado que en su época el Quijote fue disfrutado por todos. Fue disfrutado por grandes, por pequeños, por jóvenes, por mujeres, por niños, por sabios, por no tan sabios, por ignorantes, por todos. Todo el mundo estaba fascinado con el Quijote. Fue una obra que tuvo muchísimo éxito. Y este primer nivel estaba ahí, estaba perfectamente bien logrado, estaba bien escrito, era una historia bastante interesante, intensa, curiosa, estaba muy bien estructurado y bueno, tenía todo lo que en el exterior una obra tiene que tener para cumplir este primer nivel de manera excelsa. Y por eso gustó tanto, pero no crean que por eso sigue vigente. No. Generalmente el primer nivel pertenece a las obras que impactan en su momento, son muy famosas en su momento, pero luego tienden a olvidarse. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan? Pues porque no tienen los otros niveles. Vamos con los otros niveles. El segundo nivel, por ejemplo, el nivel significativo. Yo le llamo el nivel significativo. Este segundo nivel, pero esperen, me voy a regresar un poquito al primer nivel porque quería decirles algo de Don Quijote, no solamente del éxito que tuvo. Vamos a identificar este primer nivel en Don Quijote y luego pasamos al segundo nivel. Perdonen el lapsus. En este primer nivel, Don Quijote, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de un hidalgo ya mayor, que está en su casa y se pone a leer libros de caballería porque no hace otras cosas. Un día leyó un libro de caballería, le encantó y entonces se puso a leer todos los libros de caballería que pudo y además se gastaba sus ralos ingresos, sus pocas rentas en comprar y comprar libros de caballería y en leer y leer libros de caballerías, y cuentan que de tanto leer se le secó el cerebro, es decir, que se volvió loco.
¿Y por qué se volvió loco? Porque decidió salir a vivir todas esas aventuras que estaban en los libros. Y salir a vivirlas, pues era una locura, porque el que se puso una armadura, que buscó un caballo, que buscó una dama a la cual dedicarle todo, y anda vete que el hombre sale así, viejo y cansado, por las aventuras que leía en los libros de caballería. Entonces este es el primer nivel. Y esa es la historia. ¿Y verdad que escucharon el chisme con interés? Pues bueno, ahora sí, vamos al segundo nivel. Ahora vamos al segundo nivel. El segundo nivel es el nivel que yo llamo significativo. Es decir, que me significa algo. Ya no es tanto el chisme, sino es que ese chisme tiene que ver conmigo. Y eso me llega. Porque puedo estar oyendo un buen chisme, pero luego me puedo ir y como si nada. ¿A mí qué? Pero ¿qué si escucho un chisme? ¿Qué es mi chisme? Y para ejemplificarles, les diré que cuando yo leo El Quijote y veo cómo aquel lector se vuelve loco con lo que lee y quiere después salir al mundo y cambiar las cosas, yo me siento definitivamente identificada. Me es significativo que un lector penetre en un libro y cambie. Porque yo cuando vivo dentro de los libros, vivo las aventuras que están ahí. Cuando levanto mi vista del libro, para mí todo se transforma. Y cuando cierro el libro, de repente me queda una cierta gana de ir y cambiar el mundo. Entonces, este libro se vuelve significativo. Y esto nada más con el detalle de los libros. Pero a lo largo de toda la obra hay numerosas aventuras que contactan con absolutamente todos nosotros. Les puse el ejemplo de los libros porque yo soy una gran lectora y a veces una gran loca también, como Don Quijote, debido a los libros. Entonces, este segundo nivel, el significativo, es el que engendra obras que mueven a multitudes y las mueven porque precisamente las multitudes se sienten identificadas con los personajes o con las aventuras o con algo de la obra. Algo de la obra tiene un eco en su interior. Hay como dicen hoy, me vibran con eso, vibran con el personaje. Y bueno, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser vibrar con Don Quijote, que hasta se ha convertido en el personaje por excelencia más conocido por todo el mundo? Independientemente de que no hayan leído el libro. Ahí está Don Quijote, siendo cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida un Quijote. Ahí está el nivel significativo. Y este nivel significativo es el segundo. Y ya va dándole a la obra mucho poder, más poder que el del mero divertimento. El tercer nivel, ahí viene un nivel, si queremos verlos como inferior y superior, llamémosle superior. Para mí son una unidad. Para mí no es que uno sea inferior y otro sea superior, pero si los podemos poner, vamos a poner el de abajo el literal, vamos a poner después el significativo y si quieren vamos a poner arriba el simbólico. No obstante, son una unidad. El texto es una unidad. Y nosotros como personas, cuando conocemos a alguien, no lo estamos conociendo nada más como algo externo. No debemos de conocerlo como algo externo. Debemos de conocer a la persona también como algo que puede resultarnos significativo. Puede ser una persona con la que hagamos un clic o a la que rechacemos, porque también ese nivel significativo también se manifiesta en el rechazo que pueden tener algunos lectores ante personajes que les muevan, puesto que les son significativos. Este tercer nivel al que vamos es el nivel que yo llamo nivel simbólico. El nivel simbólico está lleno de claves para una lectura más profunda, ya no personal, sino una lectura hacia el interior de la psique. Es decir, una lectura que abarca esa totalidad que somos, la totalidad que no implica nada más nuestra conciencia, sino también nuestra inconsciencia. También eso que nos conecta con todo el mundo en niveles de los que no estamos plenamente conscientes. No quería repetir la palabra conscientes, pero no me vino otra, ni modo. Y bueno, en este nivel, en el simbólico, es donde aparecen símbolos. Nivel simbólico, símbolos. Valga la redundancia, o no valga, no importa. El nivel simbólico es ese nivel en el que la obra nos está entregando personajes, situaciones, aventuras, cosas que son un símbolo de algo más. Es decir, ahí ya necesitamos muchísimo más de Hermes y de la hermenéutica, porque los símbolos aparecen
como algo que es detrás de su apariencia algo más. Un ejemplo, obviamente con mi amado Don Quijote. Un ejemplo con Don Quijote. Cuando Don Quijote, por nombrarles ese episodio tan conocido, el de los molinos de viento, cuando Don Quijote se enfrenta a los molinos de viento y las aspas de los molinos lo arrojan al suelo con todo y Rocinante, Don Quijote se está enfrentando a unos molinos que son símbolo de algo más. Don Quijote se está enfrentando a los poderes dominantes y los molinos se convierten entonces en los símbolos gigantescos, porque de hecho Don Quijote los ve como gigantes, no como dos, los ve como muchos gigantes. Inclusive le da el nombre de los gigantes míticos, los briareos, que tenían 100 brazos. A lo mejor hablando de esos grupos de soldados que se daban en las legiones romanas, que eran 50 soldados y que iban y los mandaban. Entonces eran unidades de 50 soldados, es decir, 100 brazos, llamados aquellos gigantes míticos briareos por ser símbolos de esto. Fíjense cómo el símbolo va ajustándose. En aquel momento el briareo era un gigante de 100 brazos, es decir, 50 hombres, y Don Quijote utiliza estos molinos que tienen brazos y les llama briareos. ¿Y de qué puede ser símbolo en la época de Cervantes o en la nuestra? Pues obviamente de aquellas estructuras monstruosas en la sociedad contra las que un solo hombre no puede enfrentarse, porque es derrotado. Esas estructuras, esas instituciones, esos gobiernos, esos dictadores, bueno, esos son los molinos, son un símbolo de algo más. Ese es un nivel ya muy excelso, el de lograr esos símbolos que contactan desde un nivel interior. Cuando hablamos de símbolos, estamos hablando de situaciones que las detectamos desde el inconsciente. Cuando las analizamos, las traemos hacia la conciencia y utilizamos la racionalidad precisamente para traerla desde ahí, desde ese bosque interno, hacia lo visible. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pero ese símbolo pertenece muchísimo más al inconsciente, lo trabajamos más desde el inconsciente. Y bueno, ahí creo que queda muy claro el nivel simbólico del Quijote. Vamos al cuarto nivel, que es, para mí, el nivel, ahora sí voy a usar la palabra, más elevado. Porque si bien los otros niveles pudieran formar parte de una totalidad, este nivel para mí es el nivel más elevado, porque es el nivel que yo llamo el nivel trascendental. Otros lo pueden llamar anagógico, alegórico. Yo llamo el nivel trascendental. Porque para mí el cuarto nivel es el que conecta ya no a la persona con una situación individual, que es el significativo, ya no a la persona en toda su esencia psíquica con una situación simbólica de su sociedad, sino más al ser trascendental que nos habita. Podemos usar la palabra al alma que habita el cuerpo. Entonces este nivel es el cuento para el alma, no es el cuento para la persona ni para el lector, es el cuento para el alma que está escuchando en la historia, su historia, la historia del mundo invisible, la historia de ese mundo interior que está contada a través de una trama, un cuento, algo con objetos vivos y personajes y situaciones y etcétera, que de lo que están hablando es de algo muchísimo más profundo, que es ese contacto de lo humano con lo divino, el contacto de ese nivel material con el nivel trascendental. Y bueno, por eso yo lo coloco en el nivel más elevado, me parece importantísimo. Y el Quijote lo tiene. El Quijote tiene ese nivel. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Quijote nos damos cuenta que la lucha del hidalgo, la lucha del caballero andante, es la lucha trascendente.
Es la lucha por los valores trascendentales, es la lucha por el bien, es la lucha por conectar con aquello que nos vuelve inmortales, como de hecho le pasó al Quijote, ahora es inmortal. Y este nivel en el Quijote lo ha convertido en un libro sagrado no a la manera de un libro religioso, no, a la manera de un libro sagrado, porque para mí un libro sagrado es aquel que llama de tu interior, o que enciende la llama en tu interior para iluminar esas zonas oscuras por el misterio. Y ese para mí es el cuarto nivel. Con estos 4 niveles quiero pasar a hablarles de los mitos, porque, o más concretamente, de las historias bíblicas. La hermenéutica fue la ciencia por excelencia con la que se interpretó durante la Edad Media las historias bíblicas. Y el día de hoy nosotros, bueno, estamos ya muy desconectados con este magma primigenio de los mitos. Y he escuchado que muchos critican las historias bíblicas. No voy a hablar de religión, voy a hablar de hermenéutica. Entonces, cuando digo critican las historias bíblicas, a partir de su literalidad. O sea, la historia bíblica es vista como algo literal. Y es muy triste que se piense que un libro sagrado pudo haber sido creado en sus orígenes para ser una historia literal. Me parece muy absurdo pensar que si hoy en día no tenemos eso en la literatura, ¿cómo pudo haber tenido eso el hombre en sus orígenes, y más el hombre que estaba tan conectado con los símbolos? Bien, entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la Biblia, la historia de Adán y Eva, de la costilla, del árbol, lo leemos en su literalidad. Y por eso el juicio absurdo de cómo va a ser que nosotros salimos de una costilla, es un juicio absurdo. No podemos juzgar esa historia desde esa postura. ¿Por qué? Porque nunca fue escrita para ser leída así. Nosotros la leemos así, pero es nuestro problema. La historia no nació para ser interpretada de esa manera. La hermenéutica de la época cuando nació la historia permitía que la extracción de la costilla fuese un símbolo y fuese significativa para los que escuchaban aquella historia. Y también, por supuesto, fue una historia diseñada para manipular ciertas conciencias. Claro, era una historia nacida a partir de una sociedad patriarcal. Entonces, por supuesto que había que generar en el cuento la idea, el símbolo de que la mujer era extraída del hombre. En una sociedad patriarcal, esto era bastante lógico. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que dar esas lecturas, esa es la hermenéutica, esa lectura. De manera que lo literal es únicamente la plataforma a través de la cual nos va a ser contado algo trascendental. Lo literal es únicamente esa base que necesita lo trascendental. O sea, lo trascendental, precisamente por pertenecer a ese mundo invisible, requiere manifestarse a través de lo visible, que es lo literal. Por eso es que en realidad están conectadas y no pueden desprenderse. Y lo significativo, ¿qué es lo significativo? Pues que todo ser humano está buscando en las historias que las historias le hablen de sí mismo, porque eso es lo que se busca en la historia. Y a partir de buscar el sí mismo en la historia, pues obviamente nacen esos símbolos que conectan ya no solo a mi historia personal particular y contemporánea, sino mi historia total, interior, psíquica, y de esa manera conecto ya con la totalidad de lo que yo soy. Y pues, bueno, aquí tienen los 4 niveles. Para mí, una obra maestra contiene los 4 niveles. Cuando analizamos la Divina Comedia contiene los 4 niveles. Las obras de Shakespeare contienen los 4 niveles. Obviamente, ya vimos que Cervantes en el Quijote, por supuesto que tiene que deposita ahí los 4 niveles. El Fausto tiene los 4 niveles, y así puedo yo seguir nombrando muchos de los grandes clásicos de la literatura universal. Los hermanos Karamazov contienen los 4 niveles, y así, etcétera, etcétera. Y están ahí las obras de la literatura universal, los clásicos, para entregarnos los 4 niveles. Por eso defiendo siempre la lectura de los clásicos. Algunos de mis amigos de repente no me quieren mucho porque siempre abogo por estar leyendo los clásicos, que luego son tan difíciles, y quieren que leamos cosas un poquito más sencillas, pero bueno,
Creo que el clásico está ahí para entregarnos ese gran poder de la palabra, el de contener los 4 niveles del lenguaje, los 4 niveles interpretativos. Y aquí estamos, pues, contando con ustedes para el diálogo de la palabra, por la palabra, para la interpretación de la palabra. Y bueno, pues por ahí, si les gustó, suscríbanse o pongan un like o hagan lo que quieran o vuélvanlo a ver, no importa. Yo seguiré compartiendo con ustedes estas cápsulas de Tritemius Talleres Literarios. Un abrazo.